Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Saludos para todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Con el gusto de cada ocasión, los saluda una vez más Raúl Ruiz Temis para abonar un nuevo tema a la sección de 10 minutos de Café Psicoanalítico bajo la temática de las legalidades edípicas. Cuando hablamos de legalidades, no nos referimos a leyes que tienen que cumplirse taxativamente para el advenimiento de algo. Cuando hablamos de legalidad, hablamos más bien de formulaciones o de ordenamientos que permiten, en este caso, a los sujetos atravesar lo que en psicoanálisis conocemos como el complejo de Edipo. Muy seguramente estarán familiarizados con el tema, lo hemos abordado tal vez de manera directa o indirecta en diferentes programas de café y por si consiguiente también se ha revisado en la gran mayoría de libros que se escriben sobre psicoanálisis. El planteamiento que quiero compartir hoy con ustedes es precisamente cuáles son esas formulaciones o esos ordenamientos que permitirán al sujeto inscribirse en su terreno sociocultural, es decir, advenir como sujeto socializado y a su vez socializador. Por consecuencia, iniciemos con un breve recordatorio sobre el complejo de Edipo. La noción del Edipo surge de la tinta de Freud, no porque se lo inventara, sino porque lo descubre o lo desvela, relacionándolo con dos obras. El complejo de Edipo surge de la articulación entre la tragedia griega de Edipo, Edipo Rey, y el texto, la obra shakespeariana de Hamlet. Son básicamente las dos obras que permiten el entendimiento de estos avatares subjetivos que esboza Freud. La tercera obra que quizá un poco más colateral que estuvo relacionada para la formalización de este constructo fue concerniente al parricidio, que era de Fyodor Dostoyevsky. Los hermanos Karamazov, algo similar. Entonces son los tres textos que Freud ocupa para dar sustancia a la argumentación que después contrasta en un ejercicio de vaivén entre su práctica y su entendimiento teórico, es decir, la clínica y la teoría de la mano. Pero nace precisamente en este encuentro bipersonal, es decir, del mundo subjetivo interno o del mundo de las fantasías, si lo quieren poner así, y no necesariamente en terreno vincular, ¿no? Es decir, en aquello que ya habla de la interacción entre subjetividades. Freud pudo esbozar a partir de estos textos de la literatura y de su práctica clínica una noción del sujeto individual. Fueron los teóricos posteriores los que pudieron imprimirle la lógica del sujeto interaccional, incluso transsubjetivo, es decir, contemplando aquellos elementos que repercuten en el sujeto más allá de su mundo interno, es decir, en el contacto con otros y en tanto su historia familiar subjetiva. Por lo tanto, vamos a tener que la propuesta de Freud al describir al complejo de Edipo
va a asociar las figuras del padre a las amenazas de castración para sus hijos. Y bueno, esto ya tendrá sus varianzas entre si es un Edipo en niños o un Edipo en niñas. Las particularidades, por supuesto, se revisan en las aulas de estudio, pero a donde apuntamos es al reconocimiento de que entonces el lugar de los niños y de las niñas en su seno familiar resulta del particular interjuego entre los deseos que existen en el seno de la pareja parental y por supuesto en el advenimiento y la constitución de la subjetividad propia de cada niño o niña según sea. Nos dice Nacio, en términos sencillos, podríamos decir que el objetivo del complejo de Edipo es instaurar los límites de la interacción entre los integrantes del grupo familiar. Es el complejo edípico el que impide el acometimiento del incesto, del parricidio, del matricidio y del infanticidio, y por supuesto permite la transmisión de las leyes de la cultura. De esta manera se va cimentando el desarrollo ulterior de la circulación social de los niños y niñas, quienes consecuentemente, conforme crezcan, podrán convertirse en personas adultas que portarán y transmitirán estas legalidades edípicas. Y entonces, ahora sí, ¿cuáles son las legalidades edípicas? Son cuatro. La primera es no te quedarás con tu madre, ¿no? La formulación clásica, la formulación freudiana, que se nos enseña y se nos transmite incluso como estudiantes o psicoanalistas en formación, la cual implica la renuncia a ese primer objeto de amor que permitirá entonces al niño buscar nuevos objetos a los cuales amar. Es decir, esta enunciación edípica inicial es la que conocemos como el atravesamiento o la interjección o la participación del padre en la ruptura de la diada madre-hijo. Y por lo tanto, se triangula la relación objetal, haciendo que aparezcan vivencias angustiantes sobre la no asignación, la exclusión y que serán los elementos que motivarán la búsqueda de otras personas, otros sujetos a quienes amar. Esta primera enunciación es, insisto, la más socializada, la más escuchada, incluso la más estudiada. La segunda es no incorporarás o no reincorporarás a tu producto. Esta es una perspectiva lacaniana que si ustedes están familiarizados un poco con esta teoría edípica de Lacan, sabrán que él teoriza sobre la madre devoradora o la madre cocodrilo que potencialmente puede llegar a tomar a su hijo como objeto y volcarlo en objeto de deseo. Aquí la dimensión de la prohibición es hacia el narcisismo materno en la problemática edípica, es decir, el límite que la postura o el ordenamiento freudiano impone al hijo, aquí se impone a la madre, ¿no? Y entonces se sigue cumpliendo el propósito, limitar las interacciones entre los integrantes del grupo familiar. La tercera legalidad o el tercer ordenamiento es no regresarás a tu dador, una propuesta que surge en la clínica psicoanalítica de lo familiar de la tinta de Isidoro Berenstein. Este autor enuncia como estructural los vínculos de alianza y consanguinidad y por lo tanto el no regresar a tu dador es no vincularte con los miembros de tu grupo familiar extendido. Y esto entonces ya se sale de la lógica madre, padre, hijos, hijas. También ya involucra a los grupos familiares dadores del sujeto al terreno social para que circulen en la transmisión de la cultura.
Y entonces se evita que haya una relación entre abuelos, abuelas y nietos, nietas, tíos, tías, sobrinos, sobrinas, primos y primas, respectivamente. Por lo tanto, eso implica no regresar al grupo familiar que otorga el nuevo sujeto que tiene que devenir en sujeto social. Y la cuarta formulación o la cuarta legalidad edípica es una perspectiva vincular también argentina que desarrollan Juana Gutmann y Ricardo Gasparín. Esta propuesta dicta que se debe de renunciar y ceder a los hijos y a las hijas por parte de la pareja parental al medio social. Es decir, aquí la misma cultura impone este límite interaccional a la pareja parental y por lo tanto orilla a que estos hijos que nacieron en este grupo familiar específico empiecen a circular para encontrar sus objetos de amor y por lo tanto formar nuevas familias que perpetúen, al menos idílicamente, los fundamentos socioculturales en los que están inscritos o inscritas. Por lo tanto, padres, madres e hijos e hijas se encuentran sujetos a estas leyes que los preexisten. La historia del sujeto comienza en cuanto nace, pero antes de su nacimiento hay una prehistoria, hay todo un acontecer vincular, familiar, cultural, biológico, psicológico, jurídico que le antecede y por lo tanto va a impactar en su desarrollo. Si sintetizamos nuevamente estas cuatro enunciaciones u ordenamientos que evidencian las legalidades edípicas, la freudiana impone el límite al niño, la lacaniana impone el límite a la madre, la berenstiana coloca el límite a la familia y la de Goodman y Gaspari impone el límite a la pareja parental. Por lo tanto, si bien estas leyes edípicas las conocemos bajo el nombre del complejo de Edipo, que una vez sepultado da paso a la castración, su modo de presentarse fenomenológicamente va a ofrecernos variaciones y algunas diferencias de importancia clínica que tendrán vigencia para cada sujeto según el lugar de parentesco en el que se encuentre. Y entonces vemos que no nada más es un avatar personal, sino que también es interaccional y además sociocultural. Elizabeth Rudinesco entonces nos va a hablar de la rendición ante el Edipo, es decir, precisamente qué efectos tiene el complejo edípico en nuestra vida. Ella nos dice que las personas sufrimos en términos anímicos o en tanto sufrimiento psíquico porque tenemos una familia y pertenecemos a una genealogía. Es decir, estamos ligados a nivel parentesco con un grupo de personas con las cuales tendremos la prohibición de ligarnos más allá del parentesco. Y entonces tendremos que salir a circular al medio social que puede ser frustrante, privador, ominoso, en tanto la definición más clásica del término, la evidencia de aquello que es familiar y desconocido al mismo tiempo. Sufrimos entonces porque tenemos un inconsciente poblado de tragedias. Todas estas tragedias edipianas, shakespearianas, de potencial parricida, o matricida o infanticida.
Y todas estas historias están llenas de sonidos, de furias, de frustraciones que apremiantemente surgieron en nuestra infancia al atravesar estos vaivenes edípicos. Por lo tanto, cuando somos adultos, es lógico que el menor de nuestros problemas sea el desarrollo de una neurosis propio de estos avatares. Y no obstante, diría Rudinesco, incluso pese a ello, es imprescindible atravesarlos. ¿Por qué? Porque solamente atravesando estos avatares edípicos lograremos una adecuada inserción y circulación social. A nivel objetal, si las relaciones no se triangulan y no se alcanza esta lógica edípica, podríamos quedarnos estatizados o detenidos en relaciones objetales diádicas anaclíticas cuando no simbióticas y por lo tanto dificultar también nuestra interacción con el macrocontexto. De esta manera, esbozamos deseos que nos previenen de los grandes tabús, el incesto, el parricidio, el matricidio y yo agregaría también el infanticidio. Con esto concluimos este tema que quería compartir con ustedes. Es finalmente un acercamiento a muchos otros tópicos que estaremos revisando en la certificación de sexualidad y sus psicopatologías, próxima a iniciar el día 29 de noviembre. La modalidad es completamente en línea. De 7 a 9 de la noche tendremos un temario muy enriquecido sobre las bases fundamentales para estudiar psicoanalíticamente la sexualidad, algunos componentes propios de la sexualidad en pareja y sus problemáticas latentes. Tendremos contenidos acerca de los comportamientos sexuales violentos, una ligera introducción a las perversiones y, por supuesto, el abordaje clínico que hacemos a las mismas. El tema del complejo de Edipo y sus legalidades está fehacientemente arraigado a los temas sobre las constituciones identitarias sexuales, entendiendo su diversidad y su heterogeneidad. Por lo tanto, hablaremos de masculinidad, de feminidad y de las orientaciones sexuales como la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad, poniendo, por supuesto, siempre a discusión y argumentado debate los planteamientos psicoanalíticos que tengamos al respecto. Aquí les coloco las referencias de donde proviene toda esta información. Los libros se consiguen, algunos más fácilmente que otros, sobre todo el de Nacio y el de Rudinesco, el de Goodman y Gaspari, al haber sido un tiraje conjunto, pues es más difícil, pero definitivamente los estaremos conociendo en nuestra certificación. Así que completamente invitados e invitadas, espero poder encontrarlos en el grupo de sexualidad y sus psicopatologías. Recuerden que pueden contactar a Universidad Sigmund Freud a través de sus redes sociales, su página de internet y el WhatsApp que aparece en pantalla, 3311-950275. Por el momento es todo de mi parte. Con el gusto de cada ocasión, se despide Raúl Ruiz Temis deseándoles un excelente día. Hasta pronto.